Capítulo 6. Tobias Gregson da una prueba de lo que es capaz. Los periódicos del día siguiente venían llenos de noticias de lo que ellos calificaban el misterio de Brixton. Todos traían un largo relato del suceso y, además, insertaban artículos editoriales sobre el mismo. Encontré en ellos algunos datos que me resultaron nuevos. Todavía tengo en mi libro de recortes una abundante cantidad de fragmentos y de extractos relativos al caso. He aquí un resumen condensado de los mismos. El Daily Telegraph hacía notar que pocas veces se había dado en la historia del crimen una tragedia de características tan extrañas. El apellido alemán de la víctima, la ausencia de otro móvil y la siniestra inscripción en la pared, en suma, todo indicaba que era obra de refugiados políticos y revolucionarios. En Norteamérica, las organizaciones socialistas tenían muchas ramas, y el difunto había, sin duda, infringido sus leyes no escritas, siendo por ello perseguido a muerte. Después de aludir a la ligera al Bemgengerich, para vengarse de las iniquidades cometidas por las clases gobernantes en la Edad Media, existía en Alemania un tribunal secreto llamado Bemgengerich. Continuamos. Después de aludir a la ligera al Bemgengerich, al agua tofana, el veneno agua tofana tomó su nombre de Teofanía de Danamo, una envenenadora famosa en la isla de Sicilia, ejecutada en 1633. Después de aludir a la ligera al Bemgengerich, al agua tofana, a los carbonarios, nombre de los miembros de una sociedad política secreta revolucionaria formada en Nápoles, Italia, durante el reinado de Joaquín Murat, 1808-1815, para fomentar ideas liberales. A los carbonarios, a la marquesa de Brinvilliers, María Magdalena Dobré, marquesa de Brinvilliers, vivió entre 1630 y 1676, especialista en preparar venenos, asesinó a varias personas. A la teoría darwiniana, en 1859 Darwin publicó su teoría del origen de las especies. A los principios de Malthus, Tomás Robert Malthus sostenía que la población humana aumentaba en forma geométrica, mientras que los alimentos lo hacían en forma aritmética. Y a los asesinos de la carretera de Radcliffe, terminaba el artículo poniendo en guardia al gobierno y solicitando una vigilancia más estrecha sobre los extranjeros residentes en Inglaterra. El Standard comentaba el hecho de que esta clase de crímenes era cosa corriente bajo los gobiernos liberales. Se producían como consecuencia del desasosiego reinante en el ánimo de las masas y por el debilitamiento consiguiente de toda autoridad. El muerto era ya un caballero norteamericano que había residido por espacio de algunas semanas en la metrópoli. Se había hospedado en la pensión de Madame Charpentier en Torquay Terrace, Camberwell. Lo acompañaba en sus viajes su secretario particular, el señor Joseph Stangerson. Los dos se despidieron de la dueña de la casa el martes día 4 del corriente y marcharon a la estación de Euston con el propósito manifiesto de tomar el expreso de Liverpool. Fueron vistos más tarde juntos en el andén. Nada más se sabe de los mismos hasta que, según se ha relatado, se encontró el cadáver del señor Drever
en una casa deshabitada de la carretera de Brixton, a muchas millas de distancia de Euston. ¿Cómo fue el ir allí y de qué manera encontró la muerte? Son cuestiones que se hallan todavía envueltas en el misterio. Nada se sabe de las andanzas de Stangerson. Nos complace que los señores Lestrade y Gregson de Scotland Yard se hayan concentrado en este caso, y se predice confiadamente que estos funcionarios tan bien conocidos darán pronto luz al suceso. El Daily News hacía notar que no cabía la menor duda de que se trataba de un crimen político. El despotismo y el odio a lo liberal de que se hallaban animados los gobiernos continentales habían empujado en nuestras costas una cantidad de hombres que pudieran haberse convertido en excelentes ciudadanos si no viviesen amargados por el recuerdo de todo cuanto habían sufrido. Rige entre esta clase de personas un severo código del honor, pagándose con la muerte cualquier quebrantamiento del mismo. Es preciso realizar los mayores esfuerzos para dar con el paradero del secretario, Stangerson, y para averiguar algunos detalles relativos a las costumbres del muerto. Se ha dado ya un gran paso gracias a haberse descubierto la dirección de la casa en que había estado alojado, y este éxito se debía por completo a la agudeza y a la energía del señor Gregson, de Scotland Yard. Sherlock Holmes y yo teníamos todas estas noticias a la hora del desayuno, y mi compañero pareció extraordinariamente divertido con su lectura. Ya le dije que ocurriese lo que ocurriese, era seguro que Lestrade y Gregson se anotarían sus buenos tantos. Eso depende del resultado final. El resultado final no tiene ninguna importancia en esto, bendito de Dios. Si se atrapa al hombre, eso habrá ocurrido gracias a sus esfuerzos. Si se nos escapa, eso será a pesar de todos sus esfuerzos. Si sale cara, gano yo, y si sale cruz, pierde usted. Hagan lo que hagan, tendrán partidarios. Un sot trouve toujours un plus sot y l'admire. Un tonto encuentra siempre otro más tonto que lo admira. En francés en el original. ¿Qué diablos es eso?, exclamé, porque en ese mismo instante nos llegó desde el vestíbulo y desde las escaleras el ruido precipitado de muchos pasos, acompañado de expresiones ruidosas de disgusto por parte de nuestra patrona. Es la sesión del cuerpo de policía detectivesca de Baker Street, dijo muy serio mi compañero. Aún no había acabado de hablar cuando se precipitaron en nuestro cuarto media docena de muchachos vagabundos, de los más desasiados y harapientos que hasta entonces habían visto mis ojos. ¡Atención!, gritó Holmes con voz aguda. Y los 6 sucios pilluelos formaron en línea como otras tantas estatuillas indecorosas. En adelante me enviarán a Wiggins solo, para que venga a informarme de lo que haya, y los demás tendrán que quedarse en la calle. ¿Lo has averiguado ya, Wiggins? No, señor, todavía no, contestó uno de los muchachos. Tampoco lo esperaba. Sigue con la tarea hasta que lo averiguas. He aquí tu jornal. Holmes dio a cada uno un chelín. Y ahora largo de aquí, y ya veremos si la próxima vez me traes mejores noticias. Los despidió con un vaivén de la mano y ellos se echaron a correr escaleras abajo igual que ratas. Un instante después oíamos sus voces chillonas en la calle. De cualquiera de estos pequeños mendigos se puede conseguir una suma de trabajo superior al que rinde una docena de hombres de las fuerzas de policía, hizo notar Holmes. La sola presencia de una persona con aspecto de funcionario basta para sellar la boca a cualquiera. Sin embargo, estos mozalbetes se meten por todas partes y lo escuchan todo. Además, son tan agudos como agujas. Lo único que les hace falta es tener organización. ¿Y los va a emplear usted en este caso de la carretera de Brixton?, le pregunté. Sí, hay un detalle que yo deseo conocer.
Es simplemente cuestión de tiempo. Hola. Ahora sí que nos vamos a enterar de ciertas cosas que supondrán un castigo. Por ahí viene Gregson, con una expresión beatífica, retratada en todos los rasgos de su cara. Me consta que viene a visitarnos. Sí, ya se detiene. Ahí está. Resonó un violento campanillazo y pocos segundos después el detective de cabellos rubios subía por las escaleras, saltándolas de 3 en 3 escalones hasta que irrumpió en nuestro cuarto de estar. Felicíteme, querido compañero, exclamó dando apretones a la mano inerme de Holmes. He dejado todo el asunto tan claro como la luz del día. El expresivo rostro de mi compañero pareció cubrirse con un velo de ansiedad y preguntó: «De modo que ya está en la verdadera pista. En la verdadera pista. Pero, señor mío, si ya tenemos a nuestro hombre bajo candado y cerradura. ¿Y cómo se llama?» «Arturo Charpentier, subteniente de las fuerzas navales de su majestad», exclamó Gregson, frotándose con gran prosopopeya sus manos regordetas y enarcando el pecho. Sherlock Holmes dejó escapar un suspiro de alivio y aflojó su preocupación con una sonrisa. «Tome asiento y pruebe uno de estos cigarros», dijo. «Estamos impacientes por saber cómo se las arregló. ¿Quiere tomar un whisky con agua?» «No tengo inconveniente», contestó el detective. «Los tremendos esfuerzos por los que he pasado en los últimos 2 días me han dejado exhausto. No se trata, según ya comprenderán, de los esfuerzos físicos, tanto como de la tensión cerebral. Usted, señor Sherlock Holmes, se dará cuenta de ello, porque ambos trabajamos con el cerebro». «Me honra mucho», contestó Holmes con gran seriedad. «Y ahora oigamos de qué manera llegó a tan satisfactorio resultado». El detective tomó asiento en el sillón y empezó, complacido, a dar chupadas con su cigarro. De pronto, y en el paroxismo del placer, se dio una palmada en el muslo y exclamó: «Lo más divertido del caso es que ese tonto de Lestrade, que se cree tan listo, se ha lanzado por una pista completamente equivocada. Anda a la búsqueda del secretario Stangerson, que tiene tanta relación con el crimen como un niño que no ha nacido aún. No me cabe duda de que ya le habrá echado el guante». Esa idea divirtió de tal manera a Gregson que rompió a reír hasta que casi se ahogaba. «¿Y cómo se las arregló para dar con la clave? Escuche, le voy a contar todo. Claro está, doctor Watson, que esto ha de quedar estrictamente entre nosotros. La primera dificultad con que tuvimos que luchar fue la de descubrir sus antecedentes en Norteamérica. Bien sé que hay personas que habrían esperado a que les llegase respuesta a sus anuncios o que a los interesados se presentasen a proporcionar voluntariamente información. Esa no es la manera de trabajar que tiene Tobias Gregson. ¿Recuerda el sombrero que encontramos junto al cadáver? Sí, dijo Holmes. Era de John Underwood de Hijos, 129 Camberwell Road. Gregson pareció de pronto alicaído y dijo: «No creí que se fijara en ello. ¿Estuvo en esa dirección?» «No». «Ah», exclamó Gregson con voz de alivio. «Nunca hay que desdeñar posibilidades, por pequeñas que parezcan». «Nada es pequeño para una inteligencia grande», sentenció Holmes. «Pues bien, me presenté en la casa Underwood y pregunté si habían vendido un sombrero de tal medida y de tales características. El dueño revisó sus libros y dio en el acto con él. Había enviado el sombrero a un señor Drever que se alojaba en la pensión Charpentier, Torquay Terrace. Así es como conseguí la dirección del muerto». «Ingenioso, sumamente ingenioso», murmuró Sherlock Holmes. «Acto seguido fui a visitar a Madame Charpentier», prosiguió el detective. «La hallé muy pálida y afligida. Se hallaba presente también su hija, muchacha de una belleza extraordinaria. Tenía los ojos enrojecidos y le temblaban los labios mientras yo le hablaba. No se me escapó ese detalle. Empecé a olfatear que había gato encerrado. Usted, señor Sherlock Holmes,
Conoce ya esa sensación que uno experimenta cuando se ha dado con la pista exacta. Es como un estremecimiento nervioso. ¿Se ha enterado de la muerte misteriosa del señor Enoch J. Drever de Cleveland, al que tuvo en su pensión últimamente? Pregunté. La madre asintió con la cabeza. Parecía incapaz de pronunciar una palabra. La hija rompió a llorar. Yo tuve más que nunca la sensación de que aquella gente sabía algo del asunto. ¿A qué hora salió el señor Drever de su casa para ir a tomar el tren?, inquirí. A las 8, respondió, tragando saliva para dominar su excitación. Su secretario, el señor Stangerson, dijo que había 2 trenes, uno a las 9:15 y otro a las 11. Iba a tomar el primero. Y esa fue la última vez que lo vio. Al hacerle esta pregunta se operó en el rostro de la mujer un cambio espantoso. Se puso completamente lívida. Tardó algunos segundos en poder pronunciar una sola palabra. Sí. Y cuando la pronunció lo hizo con voz ronca y forzada. Reinó por un instante el silencio hasta que la hija habló con voz tranquila y clara y dijo: Madre, de la mentira nunca puede salir nada bueno. Seamos sinceras con este caballero. Nosotras volvimos a ver al señor Drever. Que Dios te perdone, exclamó Madame Charpentier, alzando las manos y cayendo en su silla. Acabas de asesinar a tu hermano. Arturo prefiere que digamos la verdad, dijo con firmeza la muchacha. Lo mejor que ustedes pueden hacer es contármelo todo, dije. Las confidencias a medias son peores que el silencio. Además, ustedes no saben de qué cosas estamos enterados. Las consecuencias caigan sobre tu cabeza, Alicia, exclamó la madre, y volviéndose hacia mí agregó: Se lo contaré todo, señor. No se imagine que mi emoción al pensar en mi hijo se produzca porque yo tema en modo alguno que él haya podido tener una participación en este suceso terrible. Mi hijo es inocente por completo. Sin embargo, mi angustia procede de que a los ojos de usted y a los ojos de los demás pueda parecer comprometido, cosa que es, sin la menor duda, imposible. Ni por la nobleza de su manera de ser, ni por su profesión, ni por sus antecedentes ha podido intervenir en el suceso. Lo mejor que puede hacer es confiarme todos los hechos, respondí. Tenga la seguridad de que si su hijo es inocente, nada perderá con ello. Alicia, quizás sea mejor que nos dejes a solas, dijo ella, y su hija se retiró. Acto seguido la madre prosiguió. Pues bien, señor, mi propósito no era informarle de esto, pero ya que mi pobre hija lo ha revelado, no me queda otra alternativa. Una vez decidida a hablar, se lo contaré todo, sin omitir ningún detalle. Es lo mejor que puede hacer, dije. El señor Drever ha permanecido en nuestra casa cerca de 3 semanas. Él y su secretario, el señor Stangerson, viajaron por el continente. En sus baúles pude ver una etiqueta de Copenhague, lo que demostraba que la última ciudad en la que se habían detenido fue esa. Stangerson era un hombre tranquilo y reservado, pero lamento tener que decir que su jefe era muy distinto, de costumbres vulgares y maneras rudas. La misma noche de su llegada se emborrachó de muy mala manera, y puede decirse que era raro verlo sobrio después de las 12 de cualquier día. Trataba a las doncellas con una libertad y una familiaridad por demás desagradables. Y lo peor fue que adoptó muy pronto igual actitud hacia Alicia, mi hija, y más de una vez le dirigió la palabra en forma que ella, afortunadamente, es demasiado inocente para comprender. En una ocasión llegó hasta abrazarla por la fuerza, insolencia que obligó a su propio secretario a echarle en cara su mala y cobarde conducta. ¿Y por qué aguantaron esos atropellos?, pregunté. ¿Es que no pueden desembarazarse de sus inquilinos cuando les parece bien? La señora Charpentier se ruborizó al oír mi oportuna pregunta y dijo:
Ojalá le hubiese despedido el mismo día en que llegó, pero la tentación era muy grande, porque me pagaban cada uno 1 libra por día, es decir, 14 libras semanales, y nos encontramos en la estación muerta del negocio. Soy viuda y me ha costado mucho dinero la carrera de mi muchacho de la marina. Me dolía perder ese dinero. Obré como me pareció mejor, pero esto último que hizo pasaba ya de la raya y basándome en ello le di el aviso de despedida. Por eso se marchó. Ni qué más. Se me aligeró el corazón cuando le vi marchar. Precisamente mi hijo se encontraba en la actualidad con permiso, pero nada le dije de lo ocurrido, porque es de carácter violento y quiere compasión a su hermana. Cuando se marcharon y cerré la puerta, sentí como si me hubiesen quitado un peso del alma. Pero ¡ay! Aún no había pasado 1 hora cuando tocaron la campanilla de la puerta y me enteré de que el señor Drever había vuelto. Estaba muy excitado y, con toda evidencia, bebido. Se metió en la habitación en la que estábamos mi hija y yo, e hizo algunas observaciones incoherentes sobre que había perdido el tren. Encaró a Alicia y, en mi presencia, le propuso que se fugase con él, diciéndole: «Eres ya mayor de edad, no hay ley alguna que te lo impida. Tengo dinero suficiente y de sobra. Que no te importe nada la vieja y ven conmigo ahora misma. Vivirás como una princesa». La pobre Alicia estaba tan asustada que se apartó de él y entonces la agarró por la muñeca y trató de arrastrarla hacia la puerta. Grité y en ese instante entró mi hijo Arturo en la habitación. No sé qué ocurrió entonces. Oí juramentos y los ruidos confusos de una riña. Estaba demasiado aterrada para levantar mi cabeza. Cuando alcé la vista, Arturo estaba en el umbral de la puerta con un garrote en la mano y se reía mientras decía: «No creo que este señor vuelva a molestarnos. Voy tras él para enterarme de sus andanzas». Dicho lo cual, tomó el sombrero y marchó calle adelante. A la mañana siguiente nos enteramos de la muerte misteriosa del señor Drever. Tal fue el relato que salió de labios de la señora Charpentier, entre muchos jadeos y pausas. Hablaba a veces tan bajo que apenas si podía captar sus palabras. Sin embargo, tomé apuntes taquigráficos de todo cuanto dijo para que no hubiese la menor posibilidad de equivocación. «Es completamente emocionante», comentó Sherlock Holmes bostezando. «¿Y qué fue lo que ocurrió después?» Cuando la señora Charpentier acabó de hablar, prosiguió el detective, me di cuenta de que todo el caso estaba pendiente de un solo punto. Clavándole la mirada de un modo que siempre me ha dado resultado con las mujeres, le pregunté a qué hora había regresado su hijo. «No lo sé», contestó. ¿Que no lo sabe? No, porque tiene un llavín y entra sin llamar. ¿Fue después que ustedes se acostaron? Sí. ¿Y a qué hora lo hicieron? A eso de las 11. De modo que su hijo faltó por lo menos 2 horas. Sí. Y quizá 4 o 5. Sí. ¿Y qué estuvo haciendo en todo ese tiempo? Lo ignoro, me contestó, y perdió hasta el color de los labios. Claro que después de esto no quedaba por hacer más que una cosa. Averigüé dónde estaba el teniente Charpentier, me hice acompañar por 2 agentes y lo detuve. Cuando le di un golpecito en el hombro, conminándolo a que nos acompañara, nos respondió con la mayor imperturbabilidad: «Supongo que me detienen en relación con la muerte de ese canalla de Drever». Nosotros no le habíamos dicho una sola palabra del asunto, por lo que esa alusión resultaba por demás sospechosa. «Muchísimo», dijo Holmes. Aún llevaba con él el pesado garrote con el que, según explicó su madre, había salido en pos de Drever. Era una gruesa tranca de roble. ¿Y cuál es, según eso, su hipótesis? Creo que siguió a Drever hasta la carretera de Bristol. Una vez allí, se enzarzaron otra vez en un altercado y Drever recibió en el curso de este un garrotazo,
quizá en la boca del estómago, que lo mató sin dejar señal del golpe. La noche era tan lluviosa que no andaba nadie por allí, y entonces Charpentier arrastró el cadáver de su víctima hasta el interior de la casa deshabitada. La vela, la sangre, la inscripción en la pared y el anillo bien pudieran ser otros tantos ardides para lanzar a la policía por una pista falsa. Magnífico trabajo, dijo Holmes con voz alentadora. La verdad sea dicha, Gregson, usted progresa. Todavía llegaremos a hacer de su persona algo importante. Me envanezco de haber llevado la cosa limpiamente, contestó el detective con orgullo. El joven hizo voluntariamente la declaración de que, cuando llevaba un rato siguiendo a Drever, éste se dio cuenta de ello y tomó un coche para huir de él. Cuando regresaba a casa, tropezó con un antiguo camarada de a bordo y dieron un gran paseo. Al preguntarle dónde vivía ese antiguo camarada de a bordo, no supo dar una respuesta satisfactoria. Creo que todo encaja perfectamente. Lo que a mí me divierte es pensar en Lestrade, que salió tras una pista falsa. Me temo que no vaya lejos, pero, por Júpiter, que aquí tenemos a nuestro hombre. En efecto, era Lestrade quien, mientras hablábamos, había subido por las escaleras y entraba ahora en la habitación. Sin embargo, no se observaban ahora en él la viveza y el garbo que constituían, por lo general, un rasgo distintivo en sus maneras y en su vestir. En su rostro se advertían la turbación y el desconcierto, y traía las ropas desarregladas y sucias. Parecía evidente que venía con el propósito de consultar con Sherlock Holmes, porque la presencia de su colega lo llenó de embarazo y cortedad. Permaneció de pie en el centro de la habitación, manoseando nerviosamente el sombrero y sin saber qué hacer. Por último dijo: «Este caso es de los más extraordinarios. Sí, es un asunto de lo más incomprensible». «De modo, señor Lestrade, que se ha convencido de ello», exclamó Gregson con acento de triunfo. «Pensé que tarde o temprano llegaría a esa conclusión». «¿Consiguió dar con el paradero del señor Joseph Stangerson, el secretario?» «El señor secretario Joseph Stangerson», contestó con mucha gravedad Lestrade, «fue asesinado esta mañana, a eso de las 6, en el hotel reservado de Halliday».